Íñigo, de tu experiencia en El Salvador, ¿qué nos puedes contar que sea más ilustrativo de lo que está pasando en ese país? Pues mira, en el caso específico, más bien, es que la violencia está en todas las comunidades, ¿no? y principalmente en San Salvador, ¿no? Entonces puedes llegar a ver la ciudad, y están los hoteles de lujo y demás, y a las afueras simplemente pues son calles en el monte, ¿no? Y de repente una calle como esta puede llegar a dividir dos colonias, en el cual pues hay historia de que si un niño puede llegar a pedir algo allá, regresa baleado o regresa asustado por al menos, ¿no? Sí. Y en el caso específico del video que acabamos de ver nos centramos en un personaje que es el Mago, que fue un líder de la 18 en el municipio de San Pedro Mezahual, pero el punto de él, o lo que nos interesa, es que ver su desarrollo para convertirse en un líder de una pandilla, ¿no? O sea, él claramente está en una comunidad que se llama La Divina 1, donde es una comunidad pues, realmente pobre como tal, ¿no? Y pues eso, ¿qué opciones tenía, no? Y le preguntaba, si tú hubieras tenido opción de irte a Estados Unidos, pues sí, lo hubiera hecho, pero porque dice que ahora hay muchísimos niños que se van para allá. Y el común también debe ser niños que viven en familias desintegradas, en donde no están estudiando o desertaron, supongo, ¿no? Pues también está el hecho de eso, que hay muchas familias que ya se separaron por la migración como tal, entonces pues sí el niño se queda un poco desprotegido, ¿no? O simplemente estás amenazado y te tienes que ir moviendo de ciudad, ¿no? Ahí teníamos el caso de una niña que ella se quiso quedar con su abuela ahí en La Divina, pero el resto de su familia se fue porque la pareja de su mamá era policía y pues claramente no podía estar viviendo ahí. Muy bien, niño, hagamos una pequeña pausa, veamos cómo es la situación ahora en Honduras. Es otro de los países que visitaste y las cifras nos lo dicen, es una de las naciones en donde la situación de seguridad es peor en todo el mundo. Yo no quiero ir a los Estados Unidos, quiero estar en México. Ahí voy a renacer yo, voy a escuchar un día que yo estoy jugando en América. En Honduras hay un poco menos de 4 millones de niños y niñas, de 8.7 millones de habitantes que somos. Sin embargo, 1.3 millones de niños que deberían estar en la escuela no están en la escuela. 23 de cada 100 niños sufren desnutrición, 25 de cada 100 adolescentes está embarazada. Vives en un mundo que no es para un niño, porque existen mucho las pandillas, tienes mucho miedo. Hay veces que te agarras de valor porque ya vives en lo que vives y tienes que hacerte o apartarte, es muy difícil. Es lo más fácil que puede haber, es lo más fácil. Es más fácil caer a una pandilla que ir a buscar un trabajo. No pueden estudiar, no pueden ir a trabajar a otro lugar porque si los migran, pues los golpean o los matan. Más que todo ahora aquí ya no andan golpeando a nadie, sino que los matan. Entonces decidí que mejor se me fueran ellos. Antes en Honduras un niño que sufría violencia en su casa, en su comunidad, se iba a las calles o por problemas en su familia se iba a las calles. Hoy tenemos alrededor de unos 15.000 niños viviendo en las calles en Tegucigalpa y San Pedro Sula y cada año se van más de 20.000 del país huyendo de la pesadilla hondureña. Yo me llevo a cualquiera que no conoce el camino. Aquel día cuando me fue aquel día yo me llevé 2, a veces me llevo 5. De aquí para Puerto Cortés, mi departamento, me fui para la frontera. Cruzo para Guatemala, de Guatemala me voy para Ruidosa, de Ruidosa para Santa Elena, de Santa Elena cruzo, ¿cuál frontera elegí? Pues Tenosique, Palenque, yo me fui de Palenque. Nos escondimos con los inmigrantes, nos llevaron en carro y caminamos a otro lugar. Una vez nos agarraron unos hombres llamados los Zetas. Y dijeron que iban a llamar a inmigración y nos tiramos por un lugar donde habían unas cercas llenas de púas, entonces yo me tuve que tirar ahí y me quedé guindado y después me liberé, tuve que romper el pantalón, me tiré por un montón de lados y todo esto lo andaba lleno de heridas. Por medio de vida aquí está entre 15 y 16 años, 17 sí logró pasar los 25, como que es una super bendición. Que el de promedio de
de 18 a 23, 24 años están presos. Y el promedio de que están muertos es por medio de 14 a 17 años. El futuro mejor es que ellos se vayan. Íñigo, la situación en Honduras, nos lo comentaba hace rato, nos lo dicen los números, es de las más graves en términos de seguridad. ¿Tú te sentiste así, lo viste así allá cuando estuviste? La verdad es que, bueno, nosotros el primer país al que llegamos fue Honduras y principalmente fue, bueno, la primera ciudad fue San Pedro Sula, ¿no? Y pues que realmente sí se siente como una tensión, ¿no? Por una cuestión logística, no encontramos una dirección, que era nuestra primera entrevista literal bajando del avión. Y se nos hizo fácil simplemente preguntar a una persona que estaba ahí parada, ¿no? Que estaba fuera de la empresa. ¿Ustedes en el auto? Íbamos dos en un auto y de repente sí, nos orillamos, yo iba de copiloto, bajé la ventana y la primera acción que tuvo esta persona fue encañonarnos, ¿no? Entonces dijimos... En cuanto vio un auto que se paró y bajemos la ventana, y hizo eso. Y la verdad es que pues sí fue un poco raro, ¿no? Dijimos, bueno, ya estábamos aquí. Y el hecho de entrar ahí en San Pedro Sula, al barrio de la Ribera Hernández, también fue todo, por así decirlo, todo un protocolo, ¿no? O sea, teníamos una fuente que era de ahí, la cual nos fue llevando poco a poco, nos subió también a su auto, nos metió ya más, nos adentró a la colonia, en la cual simplemente pues vas conociendo a la gente, ¿no? Porque no cualquier persona puede entrar ahí, también es eso, o sea, y se siente esa tensión, ¿sabes? De los niños que viste ahí en Honduras, Íñigo, de los niños, de los jóvenes que viste, ¿viven en una situación tal que migran por situaciones más extremas que en el resto de los países o es más o menos similar? Pues, o sea, la violencia es constante en cada uno de ellos. Quizá en Guatemala disminuye un poco en las comunidades rurales y se centra en las ciudades. Pero acá, con los niños que estuvimos, pues son distintas historias y además, por casualidad, son de distintos puntos de Honduras. Entonces, pues es eso, quizá es cierto grado de abandono y la situación en la que ellos se encuentran, ¿no? O sea, que sí, la familia está partida. Y finalmente, Íñigo, la situación en México. ¿Qué se enfrentan al llegar aquí? Uno supondría que llegan y piden incluso asilo aquí porque aquí la situación es mejor, incluso en el sur del país, ¿es así? Sí se tiene esa esperanza. Esa esperanza como tal, pero la verdad es que la mayoría de ellos quiere llegar a Estados Unidos y la otra es que cuando los detienen donde sea, pues simplemente cada vez se sabe más de que pueden pedir refugio, ¿no? Otra cosa que me decía una persona en Honduras era que la idea que se tiene de México en esos países es como ese tren oxidado y que se habla de los Zetas, quizá, ¿no? Ajá. La bestia y los secuestros. Y eso lo único que está haciendo es que el coyote pueda cobrar más, ¿no? ¿Sabes? Mientras sigan manteniendo esa idea de que es muy peligroso cruzar México, posiblemente va a elevar los costos de las personas, porque la migración va a seguir yendo. No los inhibe, simplemente lo hace más riesgoso para ellos y más caro. Sí, y un dato también que es importante mencionar es que a pesar de que el flujo migratorio ha disminuido en este tiempo, ¿no? Se dice que quizá por las políticas de Trump, lo que no ha disminuido y sigue en aumento es las solicitudes de refugio, tanto de adultos como de niños.